Tenemos a Manegonte aquí en la línea. Dos cosas. Está lo del terremoto, pero él también quiere hacer una observación sobre el tema este del foquismo. Buenos días, Manegonte, adelante. Sí, buenos días, amigos oyentes. Bueno, antes que nada, renuevo mis felicitaciones para ti en tu cumpleaños, Julio. Gracias, deseándote Manegonte. mucha salud. Bueno, mira, Julio, yo quería hacerte un aclarando. Y es lo que ocurre es que en la medida que pasan los años, imagínate, 50 años, se amontonan los años y se confunden los años. Mira, cuando Camaño viene, ya la llamada teoría del foquismo había sido descartada, había sido desmontada totalmente en América Latina y en el mundo. La teoría del foquismo realmente tiene su auge en los años 60, o sea, cuando empiezan aquellos famosos movimientos guerrilleros en Guatemala, en Venezuela, en Perú, ya, pero Debré trató de ir a demostrar su teoría a la misma Bolivia, donde cayó detenido, y hubo un famoso juicio que se llamó los juicios de Alcamirí. Sí. Entonces, quiero aclararte un punto. Cuando Camaño viene en febrero del 73. Ya en ese momento, la teoría del foquismo no estaba ni vigente, ni actualizada, ni nada. Había sido descartada. ¿Por qué? Porque a partir de 1970, a raíz del triunfo de la Unidad Popular y de Salvador Allende, en Chile, se inició un cambio de táctica a nivel de los movimientos progresistas de izquierda en América Latina. A Salvador Allende gana las elecciones en septiembre de 1970 y eso conlleva a un cambio de táctica internacional, tanto de la Unión Soviética, por un lado, como de Cuba, que actuaba de manera independiente a la Unión Soviética en los años 70. Entonces hay que analizarlo en función de ese periodo histórico. 1970. Manegonte, adelante, doña Consuelo, le copio. No es así. Y perdón. Bueno, no, perdóname. El cambio de política. Perdóname. El cambio de política. Consuelo. Espérate un segundo. Consuelo, con todo el respeto. Escucha, Manegonte, escucha. Espérate para que me respondas. Okay. El cambio de política de los cubanos. El cambio de política de los cubanos, que fueron los que impulsaron el foquismo, con 2 o 3 Vietnam, la tesis de el Che Guevara. Hay que crear 2 o 3 Vietnam en América Latina para que Cuba no sintiera la presión que sentía, sino que hubiera focos guerrilleros en toda América Latina. Y auspiciaron todo eso y llevaron, incluyendo a tu papá, que se entrenó con Capul allá en Cuba, mi esposo, etcétera, etcétera, todo el paquete del PSD. Y se entrenaron con Francis para hacer esa gran fuerza guerrillera que Francis iba a dirigir, y por eso se llevaron los cubanos a Francis para Cuba. Ahora, el foquismo se cae cuando dice Julio lo de los misiles, que Estados Unidos se le paren 2 patas a Rusia, a la Unión Soviética, y la invasión de Checoslovaquia en el 68, que Cuba no se atreve ya, dependiendo de los estados, dependiendo de la Unión Soviética, no se atreve a criticar. Al PSD, donde estaba tu papá, llegábamos a Rusia, a Moscú, a la Unión Soviética, y ni abrigo nos daban porque criticamos la invasión de Checoslovaquia. Yo fui a Moscú y ni abrigo teníamos, porque no nos daban ni los abrigos, no querían saber de nosotros, y presionaron a Cuba y que se acabara el foquismo. El foquismo se acaba porque a Cuba le conviene también, a los rusos y a Cuba, acabar con el foquismo. Y Francis, que tenía todos esos años allá, no estaba en contacto con la realidad dominicana, ni siquiera estaba en contacto con la gente que fue a Cuba a entrenarse para que él la dirigiera. Los cubanos lo tenían aislado
Entonces todo es más complicado que Salvador Allende. No tiene que ver con las intenciones de la Revolución Cubana, con la de los rusos y con el momento que se estaba viviendo políticamente, que el foquismo pasó de moda y los cubanos tumbaron esa tesis de los 2 o 3 Vietnam, porque los rusos se lo exigieron. Perdón, Consuelo, ¿ahora me permites hablar? Sí, cómo no, tú estabas Mira, hablando. primeramente, tú y yo no tenemos ningún tipo de contradicción con lo que estamos hablando. Yo simplemente lo que estoy aclarando es lo que se llama espacio y tiempo. Cuando Kapur y mi padre estaban juntos, se entrenan en Cuba, sí, fue en el año de 1968. Sí. Se iniciaron los entrenamientos a finales de 1967, sí, junto con el coronel Camaño, por cierto. En el diario de Camaño, el día 10 de enero, se lo puedo recomendar a los que no tengan el diario de Camaño, menciona a mi padre, y el día 1 y 2 de octubre menciona a mi padre. Pero vuelvo y te aclaro, 1968. 68. Pero 2 sí, años. pero ya cambia la posición de los cubanos. Perdón, sí, Consuelo. comienza a cambiar la posición de los cubanos porque los rusos se lo exigen. Consuelo. Pero 2 claro que años sí. Antes, lo que pasa es que los movimientos siguen. Perdón, Consuelo. Bueno. 2 años antes de lo que se llamó la vía chilena hacia el socialismo. Pero por supuesto, después viene la... ¿Tú te acuerdas que el PCD aquí nosotros dijimos que íbamos para la legalidad y nos decían balaguerita? Sí. Y dijimos, vamos a participar en las elecciones. Mientras había un grupo que decía que había que hacer la guerrilla aquí, Manegonte. Okay, Manegonte. Esos son momentos diferentes, años diferentes. Manegonte, eso es lo que te quiero aclarar. Manegonte, pero yo no entiendo tampoco la diferencia que tú me dices porque, primero, estamos hablando de hipótesis. Y segundo... Exacto. Estoy claro que en el momento en el que eso se produce, ya el foquismo está descartado. Que, 4 años tenía descartado ya. Claro. O sea, no es por las elecciones de Allende. Creo que en eso estamos de acuerdo. Cuando Camaño llega al país en 1973, sí, o mejor dicho, cuando sale de Cuba el 17 de diciembre de 1972, ya el foquismo como teoría había sido descartada. Hacía más los cubanos abandonaron a Francia totalmente y le dijeron, haz lo que tú quieras. Tú sabes por qué, por qué viene a colación la tesis lo del foquismo, ¿no? Claro. Porque habían ideas, es decir, lo que estamos tratando de significar es que no es un individuo que se le ocurre una cosa, claro, sino que esa cosa estaba conceptualizada. Aunque ya estaba descartada, pero eso estaba conceptualizado. Había una creencia, claro, que se construyó sobre esa base. Es lo que estamos significando. Claro. Sí, pero por no eso, por las elecciones Julio, de Allende. Sí. Perdón, Julio. Sí. Por eso era que yo quería hacer el aclarando. Okay. Porque hubo un fenómeno muy diferente, que fue el de Nicaragua, donde yo participé, que se construyó el partido primero. El Frente Sandinista de Liberación Nacional era un frente de liberación nacional, pero era un partido, eran tendencias, que habían 3 tendencias, y lo primero fue fortalecer a ese partido, a esa organización, para alimentar no solamente el foco guerrillero, sino la etapa insurreccional. Por eso habían 3 tendencias. Uno se llamaba la GPP, Guerra Popular Prolongada, sí, que era medio foquista, la de los terceristas o insurreccional, que dirigía Humberto Ortega Saavedra, y la llamada proletaria. Entonces, el triunfo de la revolución nicaragüense en 1979 no fue foquismo realmente, porque muchas veces se utiliza esa terminología. Sí. El foquismo desapareció a raíz del triunfo de Salvador Allende. No es verdad. No es verdad. Por otra parte, Manegonte. No es verdad. Por otra y parte, es lo que yo te rebato. No es verdad. Y los cubanos ya estaban obligados a no seguir apoyando el foquismo desde el 68. Obligados estaban los cubanos. Dice Manegonte que ellos se manejaban independientes. Que se manejaban independientes. Con $5,000 millones de dólares ellos se manejaban independientes. Si vivían de Cuba. ¿Tú sabes lo que hizo el Che? Que le pidieron una vez que le mandaran algo para cortar la caña y le mandaron unos recogedores de nieve. Y el Che dijo, vamos a ver cómo arreglamos esta vaina. El Che pidió que le mandaran unos cortadores de caña y le mandaron unos recogedores de nieve.
Consuelo, mira, los años se Manegonte, juntan. el terremoto, vamos a hablar un poco del Vamos al terremoto, terremoto. por favor. Bueno, mira, ocurrió no otra réplica. Fue otro terremoto. Ay, Manegonte, cuando iba a hablar del terremoto se cayó. se cayó, Manegonte. Ocurrió otro temblor de la misma magnitud de 7.5 a las 6.24, hubo una réplica de 5.6 a las 6.36 y estamos pendientes todavía en esa zona, esa región. Okay. En esa región estamos pendientes viendo. Ahora mismo hay yo le envié un mensaje, lean lo que está resaltado en amarillo, porque hay un mensaje a nivel internacional, tanto Turquía como Siria, que está sufriendo, realmente fue en la madrugada. Manegonte, ¿y aquí cuántas réplicas ha habido? Porque tú mandaste un No, ha habido pocas réplicas. La de ayer fue pequeña, de 3.6, frente a Matanza, en el mismo lugar, pero eso es normal. Mira, para decirte un caso, el caso de Guánica en Puerto Rico, cuando tembló en Guánica, más de 1,000 temblores ocurrieron en el transcurso de menos de un mes. Entonces, uno tiene que estar simple y llanamente atento a esos movimientos, pero yo creo que el grande ya pasó, o sea, el del jueves pasado, así que tranquilo todos. Gracias, bueno, pues gracias, Manegonte, gracias. Señores, le voy a hacer una recomendación a todos mis amigos, y especial a mi querida Consuelo. Dímelo. Consuelo, los años tenemos que verlos, no amontonarlos, sino verlos como periodos. Dice una señora que te manda a decir, no voy a decir su nombre porque es muy vinculada. Me dice, aquí está, tienes toda la razón. Estaba en México cuando llegaron los 20 presos con el Moreno. Y tienes tanta razón que el grupo de presos sale a Europa por presión o falta de apoyo del gobierno cubano. ¿Oíste? Esa es otra cosa. Yo sé que es otra cosa, pero es parte de eso. Pero yo estoy hablando, nosotros estamos aclarando. El triunfo de Allende no tiene nada que ver con el foquismo. No es verdad. No es verdad. Pues, Manegonte, gracias.